Bueno, los candidatos de oposición continúan hablando y nosotros acá sentados continuamos escuchando para analizar, evaluar y hacer algunas consideraciones en relación a su planteamiento. Aparte de la privatización de las universidades hecha por el Conde del Guácharo, ahora se le suma la eliminación del salario mínimo del señor Carlos Ocarí. Dos elementos que ya van perfilando, van definiendo el plan que la oposición venezolana le va a presentar al país en las próximas elecciones. El señor Ocarías hace muchas propuestas, pero nos interesamos mucho del tema de la eliminación del salario mínimo porque consideramos que es lo más interesante. El resto, que si propone la creación del Real, tomando un poco la experiencia brasilera, entre otras cosas, sinceramente no le prestamos atención porque es como ponernos a hablar de si los enanitos verdes brincan, si los enanitos verdes tienen sentimientos, porque los enanitos verdes no existen. Es decir, ese resto de propuestas que ellos plantea simplemente no van a ser viables porque a ellos se les va a imponer en el plano económico todo lo que van a hacer. Entonces, bueno, el tema de la eliminación del salario mínimo. En relación a esto, lo siguiente. Bueno, en relación a lo del salario mínimo debemos comenzar afirmando una deducción lógica. ¿Por qué existe y de qué se trata el salario mínimo? El salario mínimo existe porque hay el reconocimiento de que es naturaleza del empresariado pagarle a los trabajadores el menor salario posible para aumentar su rentabilidad. Es decir, yo le coloco, el Estado le coloca un piso que es lo mínimo que se le puede pagar a un trabajador, insisto, reconociendo que es naturaleza del empresariado pagarle lo menos posible a los trabajadores. Tú nunca te vas a conseguir un salario máximo porque no es naturaleza de los empresarios pagarle el máximo salario a los trabajadores. Reconociendo esto y entendiendo esto, entonces logramos contextualizar el por qué existe el salario mínimo. Ahora, desde esta premisa entendemos lógicamente porque el señor Ocarí, como militante del partido Primero Justicia, ¿verdad?, hace esta propuesta. Es decir, un partido donde obviamente imperan los intereses del empresariado de la derecha y que como posible presidente, cosa que no va a ocurrir, definitivamente van a imperar los intereses del empresariado. Ahora, él propone que el salario mínimo sea un acuerdo entre empresarios, Estado y CTV, por llamarlo de alguna manera, aquella vieja tripartita. Señores, ¿ustedes creen que este pueblo es idiota? ¿Ustedes saben qué va a pasar cuando se siente un gobierno de oposición, obviamente entregado a los intereses de los Estados Unidos, con los empresarios de Fede Cámara, etcétera, y aquella vieja cúpula obrerista o de los trabajadores de la CTV? Evidentemente que se va a imponer el criterio del empresariado. Por lo tanto, se le va a imponer a los trabajadores el menor salario posible. Pero el salario significa solo la punta del iceberg. Y ya se lo explicamos por qué. ¿Por qué? Porque esta visión que parte, insisto, de la preeminencia de los intereses del mercado y del empresariado, no solo toma en cuenta el tema salarial, toma en cuenta aquí fundamentalmente, y por favor escúchenme, el tema de la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y la trabajadora. Es decir, aparte el tema de la eliminación del salario mínimo, él no lo dice, pero si pudiera decirlo, lo haría. Su objetivo también es derogar la ley orgánica de los trabajadores, el trabajo y las trabajadoras. Es decir, forma parte de todo un paquete, no es solo el tema salario mínimo. Entonces eso debemos tenerlo presente a la hora de evaluar y entender esta propuesta de la eliminación del salario mínimo. Insistimos, es solo la punta del iceberg. Ahora, reconocemos la valentía que tiene el señor Ocarí cuando hace esta propuesta, porque efectivamente tiene un costo político bastante elevado, pero él se atreve a asumir ese costo político. Ahora, ¿qué es importante acá? Sincerar el debate. Cuando digo sincerar el debate, es que de verdad, con toda sinceridad, creemos que la única que puede llegar a ese nivel de sinceridad es la señora María Corina Machado. Es decir, dejar los eufemismos, dejar los artilugios, dejar los sofismas y hablar por la calle del medio como derecha. Mira, nuestra propuesta de gobierno como derecha es esta. La única que consideramos que puede hacer esto es la señora María Corina. Y sincerando el debate, entonces el país tendrá, por un lado, la propuesta de la derecha, de la oposición venezolana, y por otro lado tendrá la propuesta del
del socialismo y de la izquierda. Y nos dejamos de estos centrismos que tratan de disfrazar sus verdaderas propuestas. Por un lado el Conde, obviamente desde su lógica válida absolutamente, desde su lógica empresarial, y por otro lado el caso del señor Ocarí como militante de un partido de ultraderecha. Entonces, bueno, nada, esto de la eliminación del salario mínimo constituye entonces ya el segundo elemento del plan de gobierno que le estaba proponiendo la oposición al pueblo venezolano, y seguiremos escuchando a los candidatos. Recuerden, y no solo el señor Conde, no solo el señor Ocarí, Enrique Capriles, María Corina, todos tienen que hablar de la ley orgánica. ¿Qué van a hacer con la ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras? ¿Qué van a hacer con PDVSA? ¿Qué van a hacer con las industrias básicas? ¿Qué van a hacer con las empresas públicas, CanTV, las hidrológicas, Movilnet, etcétera, etcétera? Seguiremos aquí esperándolos, escuchando su propuesta para comentarla. Repetimos, ya el muñeco de ustedes tiene dos características. Por favor, síganos sumando para ir definiendo ese plan que, ojo, es un plan de hace ya 25 años que ustedes lo tienen intacto, pero queremos que sean ustedes mismos los que lo pongan sobre el tapete. Nos vemos en próximos programas. Saludos.